ego, una vez más, por enésima vez, en forma contumaz, lo recordamos, daña nuestro cuerpo. Entonces, favorecer el ego es favorecer la anarquía, es favorecer el vicio, es favorecer, dijéramos, lo inhumano. ¿Está claro? Ahora, el ser no es el yo. Simbólicamente, el ego es el anticristo. Y metafóricamente, el ser es nuestro Padre Madre, nuestro divino Elohim. Eso es distinto. El pensar del ser como ser al pensar el ego como modo de ser. No, eso es distinto, hermanos, hermanas. No confundamos la gimnasia con la magnesia. No. Esto es importante para que reflexionemos. La paz es el mayor galardón para nosotros que vivimos alentando bajo el sol en esta tierra. Porque así lo dice nuestro Cristo Salvador, que es el Rey de Reyes y el Maestro de Maestros, el instructor del mundo, o lo que se conoce como el instructor de los instructores. Él dice allí, refiriéndose a la paz, de que ciertamente es el galardón mayor, porque se lo merece aquel que ha muerto en sí mismo, que se ha negado a sí mismo, que ha tomado su cruz y que ha amado profundamente a la humanidad doliente a través de la caridad del perdón y del servicio. Entonces vemos allí esa máxima que ya le dijimos en el primer segmento, de que baja a los hombres en la tierra de buena voluntad. Entonces vemos que hay una relación entre la paz y la voluntad. Pero esto es maravilloso porque resulta ser que el Pistis Sofía, en el capítulo 60, hay una correspondencia con el Salmo 84, si recuerdo bien. En el Pistis Sofía, Jesús el Cristo resurrecto habla a sus discípulos y les habla sobre la gracia, les habla sobre la verdad, y en ese contexto María Magdalena interpreta el misterio y dice: María se adelantó de nuevo y dijo: mi Señor, comprendo lo que dice. En cuanto a la solución de estas palabras, tu luz profetizó anteriormente a través de David en el Salmo 84 diciendo: la gracia y la bondad se encontraron y la virtud y la paz se besaron una a otra. La verdad brotó de la tierra y la virtud miró hacia abajo desde el cielo. Esto es maravilloso porque contiene la paz y contiene el beso. Esto metafóricamente es extraordinario y el encuentro es maravilloso. ¿Por qué? Porque está confirmado por Jesús el Cristo después de la resurrección, es decir, después de la Cuaresma, la que es verdadera, no la actual, y después de haberse encontrado con sus discípulos, ya él ascendido, es decir, ya habiendo logrado la perfección total, entonces él nos deja esta enseñanza. Pero lo maravilloso del caso es de que el quinto ángel Apocalipsis, que es Samael, y que es quien interpreta los misterios del Cristo en esta raza aria, a través del cristianismo gnóstico, él dice, y interpreta en ese Pistis Sofía, de que la gracia y la bondad son Elías y Jesús el Cristo. Entonces allí tenemos dos Cristos, porque también en aquellos momentos se consideraba a Juan como un Cristo. Entonces tenemos el Cristo precursor, Juan el Bautista, que es Elías, la encarnación del espíritu de Elías,
y el Cristo Salvador, Yeshua en Pandirá o Yeshua Bar Yosef. Entonces, uno simboliza la gracia y el otro simboliza la bondad. Uno simboliza la virtud y el otro simboliza la paz. Pero entre ambos existe esa palabra del Evangelio: y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces encontramos la voluntad para poder tener y contener dentro de nosotros, en coparticipación con nuestro ser, con nuestro divino Padre Madre, la gracia, la bondad, la virtud y la paz. No podría ser posible que tuviéramos acceso a estos 4 atributos del ser en forma perfecta, en la misericordia del ser propiamente dicho, y nos hace partícipe de él, si no tuviésemos una voluntad Cristo, una voluntad crística. Pero nosotros, hermanos, hermanas, no tenemos una voluntad crística, ni siquiera tenemos voluntad. Nosotros tenemos una acción más o menos parecida a la voluntad, porque esa voluntad opera a través del deseo, a través de los pensamientos nefastos, de la codicia, de cualquier defecto psicológico, y al ejecutarlo nosotros lo llamamos, dijéramos, voluntad. Pero eso no es así. La voluntad no es la del yo, no. La voluntad del yo, la que nosotros tenemos, es una voluntad, dijéramos, subjetiva, es una voluntad, dijéramos, direccional, o en otras palabras, es una voluntad que en el Evangelio está simbolizado por este señor que se sesgó las vestiduras cuando condena a Jesús el Cristo, que es Caifás. Es decir, nuestra voluntad es tipo Caifás. Así como nuestros deseos son tipo Judas, y nuestros pensamientos y razonamientos y justificaciones y nuestras acciones son tipo Pilato, incluyendo las decisiones, repito, entonces nuestra voluntad, nuestros actos son tipo Caifás. Ahora existe la voluntad Cristo. Él nos las enseñó: obedecer al Padre en los cielos como en la tierra, en forma humilde, total, absoluta, y dar testimonio de Él aquí y ahora, diciendo la verdad y la absolutamente la verdad, que deviene del Padre, que no deviene de la razón, no deviene del intelecto, no deviene de una lógica formal, no. Entonces, estamos hablando palabras mayores. Es decir, la exhortación en esta mañana, la palabra, la instrucción, es que reflexionemos, hermanos y hermanas, no solamente en el estado de conciencia en que nos podamos encontrar aquí y ahora en el nivel de ser, no, sino también profundizar en el sentido, en el propósito de nuestra voluntad. Nuestra voluntad está al servicio del ego, entre comillas. Nuestra voluntad está al servicio de nuestro Padre Madre, nuestro divino Elohim. Lo que nosotros llamamos voluntad, nuestras acciones, nuestro propósito de fe, está abocado al deseo, a la envidia, a la codicia, a la gula, a la lujuria. O nuestra acción y nuestro propósito está fundamentado en el amor, en la bondad, en la virtud, en la luz, en la prosperidad del ser. Entonces, eso es lo que debiéramos nosotros estudiar. Nuestro proyecto de estudio debiera ser nuestra propia vida. Es decir, el autoconocimiento, la autocognición, para que nosotros podamos conocernos a sí mismos. Porque eso fue lo que nosotros aspiramos allá en los tiempos lemúricos, en aquel tiempo edénico, hace más de 18 millones de años, cuando queríamos ser como los dioses,
sabiendo el bien y el mal. Entonces, hermanos y hermanas, si llevamos tanto tiempo en esto, ¿por qué todavía aún decimos de jóvenes, decimos de adolescentes, que por curiosidad bebemos, que por curiosidad fumamos, que por curiosidad hacemos esto y aquello, destruyendo nuestro templo que es el cuerpo físico? Y al destruirlo, enfermamos paralelamente. Y así como podemos ser templo a nuestro Padre, a nuestro Cristo interior. Entonces, eso es lo que debemos reflexionar. No hay justificación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el cuerpo. Actualmente todos nosotros sabemos de que nosotros no somos solamente un cuerpo. Es decir, si aplicamos un aspecto de la filosofía, encontramos el campo holístico. Y en ese campo, uniéndolo con el nociológico, veremos que aunque el cuerpo físico parece una unidad, es múltiple en constitución, en estructura y en funcionamiento. Así también nuestra vida interior no es física, no es material, no es personal, no. Nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, nuestras voliciones, nuestras aspiraciones, nuestros infortunios, nuestras creencias, nuestros ideales, etcétera, más nuestras experiencias oníricas, pesadillas o sueños, indican que no somos una unidad psicológica ni psíquica, sino que somos una multiplicidad, una pluralidad, tanto en funciones como estructuras. Entonces, eso debiéramos comprenderlo. Cuando eso lo entendemos, entonces tenemos disposición humano, tenemos disposición a cristalizar el alma, tenemos disposición a vivir espiritualmente. Pero vivir espiritualmente no significa solamente ser bueno, porque existen yoes buenos. La característica principal de la vida espiritual es hacer la voluntad de nuestro Padre y amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, como nos amamos en el ser a sí mismo. Es decir, debemos amar a nuestros hermanos en su ser y debemos amarnos a nosotros mismos en el ser, no en el yo, no. El amor propio, no, ese es del ego. Ahora, amar a Dios dentro de nosotros mismos, sí. Quien hace eso está consciente y ama